Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero leer un ensayo que presenté en el coloquio La Ciudad de México a 30 años del terremoto de 1985, en el 2017, en el centro histórico, en la sede de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El título es Bajo los escombros, el sentido del terremoto. A todos aquellos sepultados bajo las ruinas de la historia. El significado vital de los terremotos que azotaron a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 ha quedado sepultado bajo los escombros de 30 años de historia. Hoy se tiene un número de muertos, desaparecidos, imágenes de edificios derruidos y se habla sobre todo de la participación de la sociedad civil en la desgracia y de la repugnante respuesta del gobierno ante la catástrofe. Sin embargo, del nudo en la garganta hinchado por el dolor y olor a muerte poco se habla. El dolor ha desaparecido de los espíritus de los capitalinos, o quizá está enterrado, junto con las víctimas, bajo las ruinas de la historia documentada de nuestra ciudad. Los muertos gritan desde el pasado, desde donde no podemos verlos, desde lo profundo. Y quizás sin los tapones de la objetividad y de la razón, escuchando, los muertos nos infecten de su muerte, rompan con el filo del coro mortuorio las cuerdas que nos atan a la cordura y así podamos alcanzar otro significado de vida y de muerte. Cuando suena la música de ultratumba sobre el presente, no se mira hacia el pasado para saciar el compromiso de no olvidar, desde la cómoda postura del espectador, sino para bailar con la mismísima muerte. Las víctimas del terremoto de 1985 gritan, y después de 30 años son solo murmullos de los escombros, pues el ruido racionalista ha apagado con arena informativa, carente de sentido visceral, la vida de los caídos. El número de muertos del terremoto del 85, por ejemplo, no dice mucho sobre el dolor. Para la estadística, cada vida humana aplastada por el peso de los materiales producidos por la idealizada modernidad, la irresponsabilidad del Estado y el capricho natural se resume en un simple término matemático. Se le exprime todo su sentido existencial para poder comprimirla de tal manera que quepa en un número. Es imposible negarlo. La cantidad de muertos, 3.192 fallecidos, el dato oficial, en verdad espanta y contrae el corazón, pero a su vez es tan inefable, tan inalcanzable a la experiencia cotidiana, que con su estancia inmutable y abstracta a través del tiempo, oculta el sabor de cada una de esas vidas perdidas. No es confiable el recuerdo que una cifra puede traer de un acontecimiento como este, pues está incompleto. Se necesita de las sensaciones que humedecen toda vida humana para traer de vuelta al presente un momento terrible de la historia. ¿Qué puede ser aquello que haga al presente y al pasado acercarse más que el conocimiento de la magnitud cuantitativa de la desgracia? Dice Mark Bloch que, abro cita, el conocimiento del pasado es forzosamente indirecto. Cierro cita. No hay un saber directo y total de los acontecimientos históricos, ya que la investigación histórica, si es científicamente rigurosa, explica Bloch, está confinada a elementos como documentos, ruinas, testimonios e interpretaciones indirectas. Es decir, que la historia trabaja con piezas que no abarcan la totalidad de un acontecer y que cualquier intento humano por tratar de definir el pasado como un todo conocido es en vano. La verdad estará determinada por los elementos utilizados y la subjetividad del investigador, no por una verdad que nos competa a todos, científicos y no científicos. Pero la complejidad de la verdad es el resultado de los elementos empíricos estudiados y en cómo los historiadores lo interpreten. ¿Existen otras formas de traer al presente el pasado? Habrá que ir más allá de la tosquedad de la racionalidad objetiva y proyectarnos, con la sutileza del llanto de un niño de ímpetu bestial, en contra de la verdad empírica referida por Bloch. Para Martin Heidegger, el arte es el único quehacer humano capaz de desocultar el ser. Es decir, mostrar lo que es verdadero. Para él, el arte es una producción humana sin una utilidad en particular que está dotada de una esencia que carecen otras creaciones humanas.
Y como el filósofo lo entiende, debe estar desprendido de cualquier noción teórica e historia de arte si se busca el ente. Abro cita de Heidegger. La esencia del arte, entonces, sería pues esta, el ponerse en la operación la verdad del ente, es decir, demostrarnos la verdad del cómo se nos presenta el mundo cotidianamente. Pero hasta ahora el arte tenía que ver con lo bello y la belleza y no con la verdad. Cierto cita. Así, al alejar las concepciones estéticas y tradicionalistas del arte, podría elevarse la intensidad del grito de las víctimas del terremoto. A continuación, dos citas de Heidegger. La obra de arte abre a su modo el ser del ente, y la obra descollando sobre sí misma abre un mundo y lo mantiene en imperiosa permanencia. Hasta ahí las citas de Heidegger. Mundo es ese ser siendo en casa, la posibilidad incalculable de la existencia. Abro cita de Heidegger. No es el mero conjunto de cosas existentes o incontables, conocidas o desconocidas. Tampoco es el mundo un marco imaginado para encuadrar el conjunto de lo existente. El mundo se mundaniza y es más existente que lo aprehensible y lo perceptible, donde nos creemos en casa. Mundo es lo siempre inobjetivable y del que dependemos, mientras los caminos del nacimiento y la muerte, la bendición y la maldición nos retienen absortos en el ser. Cierro la cita. Así, el mundo del artista, por medio de la obra de arte, proyecta la mundalidad en el mundo del espectador, provocando una mundalidad compartida, lo que podría expresar un lado del pasado poco visitado por la comprensión histórica actual. Porque el arte no es un objeto de estudio que esté sujeto a las manecillas del reloj o al estudio metodológico de la ciencia. No pertenece ni al pasado ni al presente, pertenece a la vida. El arte es la lucha constante entre sus elementos y el sentido de la existencia humana. Es una batalla dialéctica, en facto, expuesta a constantes contradicciones concluyentes. Es más que una representación ideal de un momento, es la reencarnación de este. Un arte del terremoto del 85 no solo nos internaría a aquel 19 de septiembre y compartiría su sentido al mundo, sino que nos restregaría en la cara el dolor sufrido, después de 30 años. Sin un arte del terremoto, la historia de la Ciudad de México está incompleta. ¿Existe arte del terremoto de 1985? Desde cierta perspectiva, casi no lo hay. En Arte y Olvido del Terremoto, el escritor mexicano Ignacio Padilla escribe sobre la carencia y la importancia de un arte del terremoto. Sin embargo, el arte puede hallarse en ámbitos no culturalmente etiquetados como artísticos. Si la obra en cuestión comparte mundo, existencia, sentido desde un plano no teórico, sino vivencial y devela el ser, es simplemente arte. Incluso si no se tenía la intención de crearla como tal. Después de las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, salieron a las calles varios fotógrafos a captar con sus cámaras la desgracia caída sobre la ciudad. En su mayoría eran trabajadores de la prensa, motivados por documentar e informar lo acontecido sin buscar primordialmente aquel ángulo preciso o aquella composición visual que trajera consigo una carga de sentido artístico. Estos fotógrafos captaron el dolor con sus lentes. Hoy en día, junto a la crónica de Monsiváis, Nos y Nosotros, y del trayecto en video de Sabludowski hacia Televista Chapultepec, mientras están las ruinas, son estas fotos las que principalmente nos hacen estar en aquel 19 de septiembre. Continuamente recurrimos a ellas para recordar o documentar el sombrío día y los siguientes días llenos de dolor, impunidad e injusticia. Pero entonces, ¿el fotoperiodismo podría acercarnos más a la verdad de la historia? Ignacio Padilla duda de esta posibilidad. Dice Ignacio Padilla, abro cita, la memoria física del terremoto había quedado reducido a la temporalidad y cautivo en la camisa de fuerza que le habían ceñido el fotoperiodismo y la crónica. En lo que hace la memoria visual, escaseaban aún las fotografías, no digamos otras obras plásticas, con suficiente solidez estética como para convertirse al menos en íconos del desastre. También en 2005, refiriéndose a la conmemoración de los 20 años del terremoto, a falta de obras visuales notables,
Quienes pretendían recordar de alguna forma el desastre sísmico solo pudieron rescatar, con excepciones tan escasas como honrosas, los testimonios del fotoperiodismo, la mayoría de ellos carente de esa elocuencia compositiva o creativa con que el artista suele ofrendar un desastre a la colectividad. Cierro cita. Efectivamente, para Padilla es necesario que la obra de arte contenga lo que él llama elocuencia compositiva o creativa, y que ésta esté ordenada conscientemente y a voluntad por el artista. No obstante, él no pretende establecer abstractamente un modelo ejemplar con principios estilísticos del cual todo arte deba partir indiscutiblemente. Más bien, parece que Padilla se basa en una intuición básica sobre lo que es el arte. Para el escritor, el fotoperiodismo y las corrientes comunicadoras son distintas al arte. Intuitivamente puede comprobarse la diferencia al leer el periódico o ver un noticiero y emparentar la experiencia con la escucha de una sinfonía o presenciar un mural, resultando que la información fría y seca con fines prácticos no evoca lo mismo que el arte evoca en los espectadores. Es un hecho que no se puede aceptar cualquier imagen o cualquier narración como una obra de arte, pues ésta debe de contener en su forma cierto sentido o contenido que no tiene la información en su condición puramente sintáctica. Es necesario que la obra aporte algo para que el arte se dé. No todo el sentido podría recaer en la perspectiva del espectador. Padilla, por ejemplo, reconoce, aunque no está convencido del contenido artístico del fotoperiodismo, que la obra de Ernesto Metínides y Sergio Toledano es un ejemplo de cómo el arte puede manifestarse por medio de la fotografía en un acontecimiento trágico. Sin embargo, para mostrar lo contrario, el escritor de la generación del crack recurre a la famosa fotografía de Ana María Regina Teucher en la morgue, después de la matanza del 2 de octubre de Tlatelolco. Él advierte cómo la simple fotografía ha sido el origen de una gran mitificación, lo que según él desvirtualiza la verdad, lo que no permite un olvido responsable de la tragedia en Tlatelolco. El autor dice que sin un pie de foto que explique lo que está sucediendo en la foto de Regina, esta última pierde todo sentido. La foto por sí misma no muestra más que el cadáver de una joven maltratada por las balas, uno más de entre tantos que pasan por la morgue, y todo aquel sentido divino vinculado a la imagen de Regina se resbala por su propio peso. Así, en ese sentido, una obra artística se explica por sí misma sin necesidad de un elemento ajeno que la explique. Para Padilla, el sentido de toda obra de arte debe provenir de ella misma, sin prejuicios o textos ajenos que le asignen valor. Lo que, según Padilla, no ocurre con las fotografías del 85. Pero entonces, ¿cómo las nuevas generaciones, incluso los que vivimos el sismo, podríamos acceder al sentir del terremoto a partir de una obra de arte, sin pie de foto, que se justifique por sí misma? Muchas de las fotografías tomadas por los fotoperiodistas, creadas con intencionalidad artística o no, nos estremecen aún después de 30 años, y aunque es posible que para las nuevas generaciones, y yo también para algunos de quienes habitamos la Ciudad de México en 1985, no haya en ellas más que edificios derruidos y gente sobre las ruinas, algunas de las fotografías con las que contamos del terremoto contienen un detonante que despierta el sentido vivencial del dolor, lo más verdadero en cualquiera de nosotros. Porque independientemente de la técnica del fotógrafo, la totalidad del sentido que cargan las fotografías escapa de su dominio. Un fotoperiodista puede no tener intención de aplicar esencia artística a su obra, y sin embargo, crear arte. Existe la posibilidad de que el espectador haya un sentido artístico en una pieza de fines técnicos y descubra lo que su autor desconoce de ella. El arte no está en la obra materializada, está en el sentido que habita en el artista, que pasa por la obra materializada hasta llegar, por supuesto, al espectador. Y contrario a lo que se intenta, ninguno de estos tres lo sujeta. Finalmente, las fotografías con las que contamos en la actualidad del terremoto de 1985, ya sean categóricamente artísticas o periodísticas, nos muestran la tragedia del terremoto y son la vereda para hacer oír la voz de los muertos. Pero habrá que enfrentarse a ellas, no buscando, como hace Padilla, una técnica estética, sino despojándolas de la estilización teórica e histórica y exponerse en carne viva a la verdad que nos cuentan. Como cuando Ingmar Bergman dice, abro cita, no quiero producir una obra de arte en la que el público pueda sentarse y succionar estéticamente. Quiero darles un golpe en la espina dorsal, quemar su indiferencia, sobresaltarlos hasta acabar con su autocomplacencia. Cierro cita.
El trabajo fotoperiodístico del terremoto de 1985 es de Carlos Contreras, Fabricio León, Guillermo Aldana, Marco Antonio Cruz, Pedro Valtierra, Rubén Pax, Sergio Toledano, Francisco Daniel, Andrés Garay, Herón Alemán, entre otros, y su alcance dependerá de la apertura que la vida del espectador permita. Bueno, hasta aquí este ensayito y pues espero haya algunos comentarios sobre lo que se dice ahí. Pues muchas gracias y hasta pronto, cuídense.